La grabación ha comenzado.
hidrometría deberíamos de hablar de incertidumbre. Y existe tres tipos de incertidumbre. La incertidumbre sistemática, que viene de los equipos. Entonces, si tomamos la primera figura, podemos observar los niveles y de nuevo los caudales. Entonces, una relación de niveles versus caudales. La incertidumbre sistemática va a estar en toda la familia de puntos. Es algo que no podemos evitar, viene con los equipos. Luego existe una incertidumbre randomizada, que va a partir de la medición del tirante en el río, de la lectura de la regla en la estación. Aparte de esta segunda incertidumbre, existe una tercera incertidumbre. Entonces, esta tercera incertidumbre que va a ser la que se genera a partir de la batimetría del lecho. Entonces, la batimetría del lecho del río, la batimetría o el área de la sección mojada va a cambiar bastante según el tipo de caudal. Mientras más grande el caudal, vamos a tener mayor transporte de sedimentos. En la sección va a haber erosión de posición, como consecuencia va a cambiar el área continuamente. Y esos cambios nos van a generar una incertidumbre. Entonces, cuando vamos al río, no solamente obtenemos un dato, a pesar de ser varios aforos, sino vamos a obtener una dispersión de puntos. Esa dispersión de puntos se va incrementando mientras las condiciones son más difíciles, como es en el caso de las crecidas. Como consecuencia, nuestras curvas de gasto líquido van a desarrollar varias tendencias, varias familias. Si con el mismo nivel del agua utilizamos diferentes curvas, pues vamos a tener este tipo de hidrograma, ¿no? Diferentes caudales, a pesar que el nivel registrado en la estación es el mismo, pues los volúmenes, los caudales van a ser totalmente distintos. Este problema fue abordado a través de un proyecto financiado por Innovate Perú. Es el proyecto de monitoreo, caracterización e identificación de las principales fuentes de erosión y de sedimentos durante fuertes crecidas o eventos extremos El Niño en las cuencas binacionales del Puyango-Tumbes. Este proyecto se llevó a cabo con colaboración del Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes, el IRD, una universidad francesa, la Universidad Agraria La Molina y la Universidad Nacional de Tumbes. Específicamente, el tema de hidrometría se trabajó en el marco de la tesis del ingeniero Darwin Guamán Guerrero y la denominamos hidrometría de alta precisión. Y después vamos a ver por qué es de alta precisión. ¿Por qué escogimos la estación El Tigre? Sucede que esta estación tiene varias familias de puntos. Hablamos de la curva de calibración, podemos observar aquí diferentes puntos. Cada punto es un aforo que toma aproximadamente medio día en campo, tomar cada punto. Entonces tenemos mucho trabajo en campo, miles de días de trabajo arduo del hidrólogo, y a partir de esa data se generan las curvas de gasto líquido. Sucede que para la estación El Tigre o para la cuenca binacional Puyango-Tumbes, las inundaciones son muy frecuentes. Durante eventos extremos El Niño tenemos no solo una inundación, tenemos más de 10 inundaciones al año. Entonces existe un sistema de alerta temprana anti-inundaciones en esta región, y mejorando las estimaciones en la estación El Tigre se pretendía mejorar la respuesta o la precisión de este sistema de alerta. Bien, entonces no voy a hablar de cada una de estas curvas, voy a tomar una curva, un solo caso de ejemplo. En este caso, la curva generada en El Niño 97-98, podemos observar los puntos en verde, curvas o aforos registrados a partir del uso de un molinete convencional. Entonces, para esta estación es posible ingresar con este equipo hasta niveles cercanos a 3 metros, ¿no? Superiores a 3 metros, el equipo no puede ingresar debido a las fuertes velocidades, es arrojado, ¿no?, desde el carro guaro. Entonces, bueno, contamos con ese tipo de registros. Si se dan cuenta, en la parte inferior tenemos mayor precisión, los datos son muy cercanos, sin embargo, la incertidumbre cada vez va incrementándose cuando los caudales son más altos. Finalmente, durante este año, el nivel en la cota, el nivel máximo para la estación El Tigre, llegó a 6,80 metros, 6,8, ¿no? Es el punto en rojo. Como podemos observar, El Niño 97-98 fue el máximo registrado en esta estación. ¿Cómo reconstruimos los caudales? Como les comentaba, en hidrología extrapolamos esta curva. Como consecuencia de esta extrapolación, podemos notar una incertidumbre. En este caso puntual, esa incertidumbre puede ser de 1000 metros cúbicos por segundo. Resulta que esta crecida máxima se estima que fue de 3.700 kilómetros cuadrados. Sin embargo, hay una incertidumbre de 1000 metros cúbicos por segundo que van a ser decisivos para la gestión o para la planificación del recurso hídrico
dimensionamiento de obras hidráulicas para esta estación, para esta cuenca. Bien, entonces, si pueden observar aquí, esta curva de gasto líquido es pobre, la denominamos pobre porque la margen de interpolación tiende a ser más del doble. Entonces, no por la densidad de puntos, solamente los pocos puntos. En realidad, como ven aquí, es una de las estaciones mejor monitoreadas a nivel del Perú, pero no es eso un indicador de la pobreza de la estación, sino la cantidad o la distancia que se va a poder interpolar, porque esa distancia al fin nos genera una gran incertidumbre. Bien, se hizo entonces unas simulaciones al 90 y 10 percentil en amarillo, en naranja, y en amarillo al 5,95 percentil. Bien, entonces durante el proyecto la idea fue reducir esta incertidumbre. ¿Cómo se puede reducir esta incertidumbre? Esta incertidumbre se redujo a partir de una metodología de monitoreo. Falta una diapositiva, no sé por qué no se muestra. ¿Qué hago? ¿Cargo una nueva? Bien, entonces voy a utilizar esta imagen para poder presentarles la estrategia que se tomó. Entonces, en los puntos en verde, hasta estos niveles puede ingresar el correntómetro. A través del proyecto que les mencioné, se compró un ADCP, una pistola radar y también un correntómetro electromagnético. Entonces, la estrategia fue la siguiente. Hasta estos niveles, hasta aproximadamente 3 metros, se utilizaron 3 equipos. No solamente el correntómetro, sino también el ADCP y la pistola radar. Luego, hasta niveles cercanos a 5 metros, se utilizó el ADCP y la pistola radar, puesto que les mencioné que el correntómetro no ingresa a estos niveles, ¿verdad? Entonces se utilizó solamente 2 instrumentos como el ADCP y la pistola radar. Para niveles mayores a 5 metros, el ADCP no puede tomar lecturas debido a la cantidad de turbulencia, las burbujas que se generan en la sección no permiten registrar ensambles con lectura de velocidad. Como consecuencia, para niveles mayores a 5 metros, es decir, para toda esta parte, se realizó un monitoreo a partir de la pistola radar. Como consecuencia, utilizando 3 tipos de equipos, 3 tipos de tecnologías, logramos incrementar los puntos en esta parte y redefinir la incertidumbre, es decir, disminuir la proyección de la extrapolación de la curva. Bien, entonces, aquí tenemos dos perfiles, dos aforos, 2 secciones con el ADCP. Este estudio se realizó durante la época del Niño, el Niño costero, como pueden observar en esta imagen aquí. Es la estación El Tigre, donde hemos ploteado los caudales diarios desde el año 63 hasta el año 2018. La parte sombreada indica los caudales dentro del 5 y 95 percentil, y las líneas en azul y en rojo nos indican los niños extremos, ¿no? Como pueden observar, ambos sobresalen de la parte sombreada. Sin embargo, la línea en verde es el Niño costero, 2016-2017. Pueden observar, no fue tan severo para la estación El Tigre, para la cuenca binacional. Entonces, durante esta campaña logramos recolectar más de 400 transectos, en la estación, que sirvieron después para poder identificar el principal problema en esta estación. Sí, entonces en esta figura podemos observar las batimetrías. En la estación El Tigre, en el eje de las X tenemos el ancho del río y en el eje de las Y tenemos la profundidad del río. Cada línea indica la fecha donde fue registrada, donde se realizó el aforo. Entonces empezamos en diciembre del 2016 y los aforos terminaron en abril del 2017. Como pueden observar, hay una dinámica muy fuerte del río, una dinámica de erosión y deposición, una dinámica que puede variar o puede llegar hasta 2,5 metros. Este rango aquí puede ser 2,5 metros de erosión, deposición de los ríos. Estos 2,5 metros en un ancho de 20, 30 metros nos van a generar mayor área o menor área que al final va a repercutir en la estimación de los caudales. Entonces es la misma imagen, pero ahora ploteada ya en el ciclo hidrológico. Como pueden observar, las líneas en naranja, en celeste, pues involucran caudales durante la época de crecida para el Niño costero. Podemos observar que durante la época de crecida hay mayor flujo, como consecuencia se incrementa la erosión en la sección. Y durante el término de los aforos, ya al final de mayo, inicios de junio, podemos observar que la línea morada, pues podemos observar que los flujos disminuyen, como consecuencia hay una mayor deposición, un rellenado de la sección.
Entonces, este tipo de dinámica de análisis nos permitió reducir la incertidumbre en cuanto a la hidrometría. Bien, la línea en negro es la línea original solamente generada con lecturas del correntómetro de Molinete. La línea en rojo, entonces, es la línea generada con lecturas del ADSP, y la línea en blanco es una fusión de ADSP más la pistola radar. Al final, entonces, se redefinió la curva de gasto líquido con una nueva tendencia. Bien, todo este trabajo al final se plasmó en esta gráfica. La línea en azul entonces fue los caudales estimados a partir de una curva de gasto líquido con el uso de correntómetro nada más, donde tenemos dificultades para introducir el lastre o la varilla y como consecuencia no tenemos batimetrías precisas. Sin embargo, en la corrección ya tenemos una batimetría de mayor alcance, no solo una, como les comenté, tenemos 400 batimetrías donde hemos podido observar la dinámica fuerte del lecho del río. Entonces, en base a esas batimetrías y las velocidades promedias obtenidas, ya sea con la pistola radar o con el ASP, se redefinió, se reestimó los caudales que ahora están en la línea en rojo. Finalmente, entonces, si estimamos cuánto fue el impacto de nuestra incertidumbre o cuánto subestimamos, sobreestimamos en base a los caudales sin tratar y después de aplicar nuestra metodología, a nivel anual no es grave, 0.1%. A nivel estacional, es decir, solamente en la época de lluvias, puede alcanzar un 2%. Sin embargo, si hablamos de la incertidumbre que se puede generar durante un evento, es decir, pensamos en los caudales máximos para el diseño de la infraestructura hidráulica, podemos llegar a un 24%. Entonces, es un 24% que despreciamos, que los ingenieros despreciamos al momento de construir nuestras infraestructuras hidráulicas. Ese es el principal resultado de este trabajo de hidrometría. Finalmente, para ustedes, entonces, tengo algunas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los retos en la práctica de la hidrometría? Las estimaciones de los caudales durante periodos extremos generan un efecto, hemos visto que sí genera, el error que se va a generar va a depender de cuán extremo es el ciclo hidrológico. Como les mostré, en nuestro caso fue un niño costero que para la cuenca no fue tan extremo. Sin embargo, si hacemos la misma práctica durante los niños en 82, 83 o 97, 98, definitivamente la sobreestimación o subestimación no va a estar en el orden de 24, sino pensamos que va a sobrepasar el 50%, puesto que tenemos una mayor frecuencia de picos de caudales extremos, ¿no? Otra pregunta, entonces, ¿se podrá mejorar la hidrometría sin necesidad de entender los sedimentos? Para el caso de los ríos de la costa del Perú, no, es difícil, puesto que la cantidad de sedimentos disponible, lista para ser transportada por estos ríos de montaña, es no despreciable, nada despreciable si hablamos de mejorar la precisión en hidrometría. Se alcanzará una mejora sustancial con la ayuda del modelado. Recuerden que estos son los caudales, entonces los modelos van a asimilar estos caudales. Estos errores que son despreciados hasta el momento van a ser asimilados por el modelo, no los va a reconocer, como consecuencia del modelado va a tener mayor error, ¿no? En cuanto a la predicción, a la simulación de caudales. Finalmente hay una pregunta, ¿no? Si manejo una estación o una red de estaciones hidrológicas, la principal pregunta es, si no conozco la incertidumbre en mi estación, ¿debería publicar esos datos? ¿Cómo es que se deberían de publicar esos datos? ¿Cuál es la precisión, el error, la incertidumbre que se genera a raíz de la hidrometría que vengo practicando? Y finalmente, ¿cuáles serían las necesidades en la rama de la hidrometría ante el cambio climático? Hablamos de una mayor frecuencia de inundaciones, de caudales durante la época de estiaje. Entonces, al menos para la costa norte del Perú, para los Andes, como consecuencia hay una necesidad de mejorar la hidrometría, y mejorar pasa por dar estimaciones de la incertidumbre. Gracias a todos, espero sus preguntas. Sí. Si hubiesen preguntas del público, a ver, por favor. Sí, Sergio, en primer lugar quiero felicitarte por tu presentación. Ha sido realmente novedoso ver un trabajo bastante riguroso relacionado a la hidrometría.
No tengo algunas preguntas hay varios, como te he dicho, se están viendo por streaming y me han mandado sus preguntas. Bueno, la primera pregunta es mía, no sé si podrías regresar al slide de la incertidumbre. Eh, si bien es cierto, cuando tú hablas ahí de la incertidumbre, dices amarillo 90 y 10% y naranja 5 y 95%, ¿cómo es que se genera esos percentiles? ¿Has hecho una simulación Monte Carlo, una inferencia bayesiana? ¿Cuál ha sido tu método para trazar esas curvas? Porque es algo que sí nosotros queremos trabajar más a detalle en Cenami, pero si bien es cierto, la OMM te dice que podrías usar basada en el error estándar porcentual usando el estadístico T que te recomiendan, pero no sé cómo se establecieron esos umbrales. Sí, entonces gracias por la pregunta, Waldo. En realidad, esos umbrales parten de esta dispersión de datos. ¿Y cómo se generaron? Si me preguntas por qué se generó esta dispersión de datos, son lo que nos genera esa incertidumbre. ¿Y cómo? Sí, fue a través de una modelación Monte Carlo. Intentamos una modelación con GLUB, también es otro método estadístico. No fue muy buena, pero con Monte Carlo pudimos establecer este rango, ¿no?, de incertidumbre para la estación. Pienso que esa está... Con Monte Carlo. Sí. Ahora, sí, me gustaría si podrías explicar un poquito más a detalle esa fusión que haces. Más adelante tienes un slide muy interesante donde fusionas las diferentes curvas, ¿no? No sé si podrías explicar más a detalle, por favor, eso de ahí y cómo se determinó al final la curva roja. Sí, entonces tradicionalmente utilizamos el correntómetro en esta estación, se utilizó por más de 50 años. Entonces esta curva en negro se generó a partir de datos registrados con el correntómetro. Sin embargo, durante el desarrollo de la estrategia de muestreo pudimos obtener nuevos puntos a partir de los aforos con ADSP y también con la pistola radar. Entonces se incrementó la cantidad de puntos. Sucede que el correntómetro tiende a ser cada vez más, tener menor precisión, puesto que el ancho del río, la sección del río se va incrementando, la profundidad también va a ser mayor. Como consecuencia, el molinete nos trae dos tipos de fuentes. Uno, el primer reto es determinar la batimetría real. Entonces, como son grandes crecidas, definitivamente ninguno de los métodos, ya sea por varilla o por lastre, nos va a permitir estimar la profundidad real. Sin embargo, el ASP sí nos permitió. Entonces, es por ello que el molinete cada vez se distancia más de nuestra estrategia de muestreo, puesto que cada vez tiende a ser menos real. Entonces, lo que hacemos con el molinete es estimamos una batimetría aproximada, o la última batimetría que se pudo medir, que tal vez quedó aquí, y luego empezamos a trazar las diferentes verticales. Como consecuencia, el aforo en sí tiene mayor imprecisión. No obstante, con la metodología con la estrategia que hemos desarrollado, hemos podido medir a mayor altitud. Como consecuencia, ya no extrapolamos a partir de acá. Si se pueden dar cuenta en los caudales medios, ambas mediciones son bastante cercanas, incluso en los caudales bajos son muy parecidas, ¿no? Pero mientras más grandes los niveles, más grandes los caudales, el molinete empieza a mostrar las debilidades, como en este caso empieza a sobreestimar. Sin embargo, con la estrategia podemos definir o medir niveles más altos y como consecuencia se redefine la curva de calibración. Es básicamente el análisis o la redefinición de la curva de Gastarit. Finalmente, esta es una pregunta ya orientada a lo que nosotros hacemos acá en Cenami para entender un poco el costo presupuestal de todo esto. ¿Cuánto es, o sea, así en grueso, que consideras tú para tener una curva bien calibrada, porque esta es una sola estación, costaría mantenerla en un año? Entonces, pienso, si bien es cierto, este es un trabajo de investigación, entonces tuvimos que comprar un ADSP, no teníamos el ADSP, etcétera. Si hablamos desde la instrumentación y compra de equipos, estamos hablando de alrededor de 250.000 soles, ¿no? Una estación. Sin embargo, si ya contamos con los equipos, etcétera, solamente es, digamos, es la parte operativa para realizar la hidrometría, estaremos hablando de unos 20.000 soles, ¿no?
al año, considerando que el hidromensor está en la estación, no hay que viajar desde Lima, etc. Entonces son 20 soles básicamente de movilidad desde la oficina hacia la estación, estar todo el día haciendo este tipo de prácticas de hidrometría, haciendo esas labores. Ahora, si bien es cierto, 250.000 suena bastante alto, sin embargo hay que pensar que en la costa del Perú existen juntas de regantes, existen los proyectos hidráulicos, existe una serie de usuarios que fácilmente pueden cubrir estos datos y evitarse varios problemas, ¿no? Que es la redistribución o la dotación del agua con mayor precisión, ¿no? Durante la época de estiaje sobre todo. ¿Alguna otra pregunta de lo público? Hola, bueno, ¿qué tal? Buen trabajo. En la estación del Tigre tenemos más de 100 aforos al año, no me equivoco, ¿no es cierto? Entonces, ¿no crees que hay una sobrepoblación de aforos justamente en ese tramo bajo y medio en la curva de calibración? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Debemos seguir manteniendo esa frecuencia de aforos en ese rango, digamos, de aguas bajas y media? Casi el 80% de los aforos se concentran en ese rango de nivel. Sí, entonces, para responder, me parece que hay dos preguntas. La primera pregunta sobre la población. Recuerden que una curva no es rica por la cantidad de datos que tenemos, la cantidad de aforos que se hacen, sino dónde fueron realizados estos aforos, a qué altura de la estación se realizó. Si, como mencionas, la mayoría de puntos, tenemos 100, 200 puntos en la parte baja, realmente no nos ayuda a redefinir la curva. Recuerden que la parte más importante en hidrometría, de dimensionamiento hidráulico, etcétera, está aquí, en la parte final, ¿no? En la proyección. Entonces, definitivamente, nuestra estrategia no era ir los 360 días al año, sino ir unos cuantos días en época de estiaje, sí, para tener la parte inferior, la cola de la curva, y concentrar nuestro monitoreo en los meses de enero, febrero y marzo. Es ahí donde hemos podido lograr alrededor de 400 transectos. Entonces estamos hablando de cerca de 70 foros, ¿no? Y aquí, en esta parte. Y en realidad es la parte más crítica, y donde los equipos empiezan a fallar, el trabajo se vuelve más tedioso, no son 2 horas, 3 horas, sino nos toma 5 o 6 horas. Recuerden que no solamente realizamos hidrometría para la estación del Tigre, sino también desarrollamos una estrategia de muestreo de transporte de sedimentos, que es nuestra especialidad, pero no es parte de la presentación, ¿no? Sí. Otra consulta. ¿Cuál es el factor de ajuste que se encontrado entre la velocidad media y velocidad superficial cuando ya solamente terminamos con pistola o flotador? Ya, esa es una muy buena pregunta. Y voy a utilizar la curva de esta sección de perfil de velocidades. Entonces, en realidad, las isotacas evolucionan de una manera, para esta estación, de una manera no uniforme, no hay una tendencia. Entonces, hay sí un factor de corrección entre la velocidad superficial. Los puntos aquí indican las velocidades superficiales tomadas con la pistola, y las isotacas fueron generadas a partir de datos con ASP. Entonces, si observan, 8.5, 8, 1.15, 1.15, las velocidades superficiales son muy buenas, estimadas a partir de la pistola y comparadas con el ASP. Sin embargo, la evolución en el perfil de velocidades es bastante cambiante. Entonces, no hay un solo factor de castigo, sino ese factor va a incrementarse o va a disminuir según el nivel del río, ¿no? Según la época. Sí. Además de ello, y analizando el transporte de sedimentos, hay una estacionalidad cíclica, hay una histéresis, es decir, durante las primeras crecidas tenemos mayor cantidad de sedimentos, entonces el perfil de velocidades evoluciona distinto a la época, a la época ya final del ciclo hidrológico, donde tenemos menor disponibilidad de sedimentos, menor cantidad de sedimentos, entonces el factor de corrección también empieza a cambiar. Sí. Hay otra pregunta de la dirección zonal. De Juan Carlos Jiménez. ¿Cuántos aforos considera que se tiene que hacer para tener la curva bien calibrada? Esa es una buena pregunta y vuelvo entonces a esta curva de calibración. Hablábamos de las curvas de calibración pobres, entonces no existe una regla general donde podría decir, ok, necesitamos 20 aforos para decir mi curva de calibración es pertinente para esta estación. En realidad vas a tener que ver
tu estación hasta cuántos metros evoluciona. Para el caso del río El Tigre, durante el pico máximo, el Niño 97-98 llegó hasta casi 7 metros. Sin embargo, si muestro la estación Atalaya, es una estación que fácilmente todos los años llega hasta los 14-15 metros. Entonces, la cantidad de puntos que necesite aquí en este rango va a ser totalmente distinta. Entonces, realmente necesitamos una expertise de un hidrólogo que nos ayude, o la opinión de un hidrólogo, para decir si la curva es pertinente o no según la cantidad de puntos, la distribución de puntos, como voy a mencionar, no solamente la cantidad, sino la redistribución de los puntos es la adecuada, pertinente para la estación. Buenas tardes. El proyecto Puyango Tumbes quiere, creo, construir un reservorio, ¿no? Una represa. Entonces, mi pregunta es, ¿los datos que tenemos de la estación El Tigre son adecuados? ¿Los datos de caudales? Sí, los datos de caudales. Sí. Entonces, el principal problema para la estación El Tigre es que existen más de 2 instituciones. Anteriormente monitoreaban cada uno por separado, ahora ya han hecho un convenio y los dos se ponen la camiseta y monitorean a la vez esta estación. El detalle es que esta estación ha tenido muchos problemas a lo largo de los 50 años a partir de esto. Son las batimetrías el principal problema. Entonces tenemos buenos datos, digamos así, de velocidad superficial en las diferentes verticales, a la vertical 20, 45, etcétera, pero tenemos una gran debilidad en cuanto a las batimetrías. Entonces, si a partir de los datos de sedimentos logramos modelar esta dinámica de sedimentación del río, erosión, sedimentación, entonces vamos a poder utilizar esos datos que están registrados en los aforos y poder estimar estos caudales en épocas del Niño, ¿no? A ver, un momento. ¿Qué te pareció? No. Sobre el tema de la... No, felicitaciones antes que nada por el trabajo. Con respecto al tema de la medición de caudales ya en los más extremos, donde solamente puedes hacerlo por la pistola, donde obviamente no puedes meter la ASP, por lo tanto no tienes idea de qué está pasando con la batimetría. ¿Cómo crees que esa falta de información puede afectar tu estimación de los caudales durante esos periodos? Entonces, por el momento la hipótesis es, si bien es cierto, a mayor caudal, tenemos mayor erosión del lecho del río, hay un límite. Entonces, hay un límite. Sin embargo, la cantidad de sedimentos que va a transcurrir durante estos caudales extremos, va a ser la misma. Puesto que hablamos de cuencas de montaña, donde el transporte de sedimentos no está limitado por la disponibilidad de sedimentos, sino está limitado básicamente por el flujo que lo transporta. Si tenemos mucho flujo, vamos a tener mucho sedimento. No va a haber un decaimiento, un agotamiento de la cantidad de sedimentos. Entonces, tu pregunta es buena, puesto que nosotros tenemos registros hasta estos niveles. La idea es poder entender esta dinámica del lecho de río durante la época de inicio del ciclo de lluvias, máximas de lluvias y la época de transición, y ver si llegaremos a modelar esta dinámica de los sedimentos en la sección. Por lo pronto hay 2 estudiantes, uno de la UNI, un ingeniero civil de la UNI y otro de mecánica de fluidos, que están modelando, uno el perfil de velocidades en la estación El Tigre y otro está modelando el perfil de concentración de sedimentos, ¿no? Puesto que en este proyecto también hemos monitoreado los sedimentos de fondo y los sedimentos a lo largo de la columna de agua, entonces en suspensión también. Una consulta ya para aplicación práctica de tus resultados, Byron, es un poco lo que hablamos al comienzo de la utilidad de los estudios. Por ejemplo, tú concluyes de que los eventos están, si usas la ecuación tradicional, digamos, están sobreestimando los máximos, ¿no? Sí. Esa es la vista que presentaste, que es bastante contundente. Entonces, si esto ya lo amarramos de la utilidad práctica que puede ser un proyectista, uno que diseña infraestructura, ¿cuáles serían las recomendaciones que se le harían desde el punto de vista, por ejemplo, cuáles serían mis caudales para el diseño para determinados tiempos de retorno, ¿no? Porque si esos máximos están sobredimensionados, mira tú ya cuando yo hago proyecciones probabilísticas de ajuste, ¿no? Sí, entonces el mensaje para los planificadores o los que van a dimensionar la infraestructura hidráulica, en realidad hay 2 mensajes. Uno es
no solamente podemos basarnos en los caudales, si bien es cierto, es importante para la estación El Tigre, para la cuenca binacional Puyengo-Tumbes, sin embargo, es tan importante como los caudales medir los sedimentos de suspensión, puesto que las dunas que se forman, no sé si ha sido ahora último al norte de Perú, pero las dunas que dejó el Niño Costero en el lecho del río, pues son dunas de 3, 4 metros y van a llevar 30, 40 metros de largo. Entonces son dunas muy grandes de sedimentos que son transportados desde la montaña. Entonces un planificador o un diseñador de infraestructura hidráulica no puede omitir este tipo de comportamiento en el río. Y tu segunda pregunta sobre ya la parte práctica, sí, si bien es cierto, para esta estación hemos encontrado que el correntómetro está sobredimensionando, no quiere decir que para todas las estaciones vamos a sobredimensionar. En este caso, la estación El Tigre es algo peculiar, puesto que es una estación irregular. Entonces, el área de inundación, esta es la margen izquierda. Cada vez que va creciendo, se va inundando más a la margen derecha. Entonces, hay un área aquí plana, donde para niveles de 6 metros empieza a inundarse esta área de inundación y como consecuencia el comportamiento de esta curva empieza a cambiar también. Entonces ya no es tan tirada hacia el lado inferior, sino esta curva empieza a tener un poco este comportamiento. Eso estamos ahora redefiniendo, reestimando con las mediciones con la cámara, con la filmadora y con la pistola radar, ¿no? Sí, gracias. Sí, una última pregunta, por favor. De la dirección zonal 7. En la curva de gasto de la estación Tigre, ¿no debió generar una curva para estiaje y otra para la avenida? Sí, si bien es cierto, para esta presentación hemos hablado básicamente de las avenidas, entonces si nos concentramos en la época de estiaje, pasa lo contrario. El ASP empieza en este caso aquí el ASP empieza digamos, a subestimar, pero para la curva, para la cola, para el inicio de la curva de gasto líquido, el ASP empieza a sobreestimar, ¿no? Y la curva con el molinete empieza a tener menores caudales, digamos así. Entonces, es lo opuesto de aquí. Si ven aquí, la curva negra va sobreestimando, en caudales mínimos la curva negra va a ir subestimando y los caudales van a ir sobreestimando. Entonces, el comportamiento es totalmente distinto. Sí, y sí, se debe generar no solamente una curva, como comentaba al inicio, en realidad no es una fórmula, es decir, no podemos siempre, los ingenieros estamos acostumbrados a colocarle una fórmula ya sea potencial, polinómica, pero en realidad el comportamiento de la hidrología no es lineal, sino estamos en la tendencia de demostrar que esto tiene una histéresis, está lejos de ser lineal, como consecuencia podemos hablar de 1, 2, 3 tendencias, ¿no? Eso va a depender de la estación. Para nuestro caso, sí, hay dos tipos de comportamientos, tanto uno en época de estiaje y otro en época de crecidas. Ok, muchas gracias por sus preguntas, por su presencia. Agradecemos la presencia del doctor Sergio Morera Julca, investigador científico principal de la Unidad de Hidrología y Suelos del Instituto Geofísico del Perú. Y de tal manera culminamos con el jueves científico. Muchas gracias.